Capítulo 6. La cosa empezó así. Mi sobrina se preparaba con impaciencia para visitarlos a ustedes. En el curso de aquellos preparativos, fuimos invitados a una fiesta ofrecida por mi viejo amigo el conde Carlsfield, cuyo castillo dista unas 6 leguas del de Karnstein. En la noche en que empezó mi desgracia, se celebró un fastuoso baile de máscaras. El parque del castillo estaba iluminado con farolitos de colores, y los fuegos artificiales fueron de una magnificencia nunca antes vista. ¡Y qué música! Usted sabe que la música es mi debilidad. Las mejores orquestas del mundo y los mejores cantantes de ópera europeos. Nunca había asistido a una fiesta tan brillante, ni siquiera en París. Mi querida sobrina estaba hermosísima. No iba disfrazada. La emoción y la alegría ponían en su rostro un encanto indefinible. Me di cuenta de que otra joven, que vestía lujosamente y llevaba un antifaz, miraba a mi sobrina con especial interés. La había visto ya al comienzo de la velada, en la terraza del castillo. Estaba cerca de nosotros, y su actitud demostraba un vivísimo interés. La acompañaba una dama, vestida con el mismo lujo, y también cubierta con un antifaz. Ella tenía el aire autoritario de una persona de rango. En aquel momento estábamos en el salón. Mi pobre sobrina había bailado mucho y descansaba sentada en una silla, cerca de la puerta. Yo estaba sentado junto a ella. Las 2 damas se acercaron a nosotros, y la más joven ocupó la silla vacía, al lado de mi sobrina, mientras que la de más edad venía a sentarse junto a mí. Se refirió a las numerosas ocasiones en que nos habíamos encontrado, en la corte o en alguna casa elegante. Hizo alusión a incidentes que yo no recordaba, pero que al serme citados por ella acudieron de nuevo a mi memoria. Sentí que mi curiosidad iba en aumento. Deseaba ardientemente saber quién se escondía detrás de aquel antifaz, mientras la dama parecía divertirse con el juego. ¿Me permite la señora condesa unas palabras en privado? Mi interlocutora se volvió al instante hacia el recién llegado, llevándose un dedo a los labios para indicarle silencio. Luego, dirigiéndose hacia mí, se disculpó. Le ruego que me guarde el asiento, general. Regresaré enseguida. Se alejó en compañía del caballero vestido de negro. Vi cómo hablaban, animadamente, antes de desaparecer entre la multitud. Mientras me torturaba tratando de identificar a la dama que tan amablemente parecía recordarme. Regresó acompañada del mismo caballero de rostro cadavérico. Oí que este último le decía: «Le advierto, condesa, que el carruaje espera en la puerta», y tras inclinarse respetuosamente desapareció. «¿De modo que se marcha, señora condesa? Espero que sea por poco tiempo», me aventuré a decir, y me incliné a mi vez ante ella. «Sí, tengo que marcharme», respondió, «y es posible que mi ausencia se prolongue unas semanas. Acabo de recibir noticias muy desagradables. ¿Usted ya ha recordado quién soy? Me temo que no. Lo sabrá, descuide, pero no ahora. Somos amigos, más íntimos y más antiguos de lo que usted sospecha. Pero ahora no le puedo revelar mi identidad. Dentro de 3 semanas pasaré por su castillo. Entonces tendré mucho gusto en que reanudemos nuestra vieja amistad. De momento, estoy muy preocupada por la noticia que acaban de darme». Y a continuación me pidió el favor a que había aludido. Se trataba de alojar a su hija en mi casa durante su ausencia. Era una petición un poco rara, por no decir atrevida. La condesa me desconcertó, adelantándose a todas mis posibles suspicacias, diciéndome que comprendía lo incorrecto de su proceder, pero que conociéndome como me conocía, sabía que yo me haría cargo de lo insólito de las circunstancias, que la obligaban a comportarse de aquel modo. A la mañana siguiente, la señorita se instaló en nuestra casa. En el fondo me sentía satisfecho de haber encontrado a una joven tan agradable para que hiciera compañía a mi sobrina. Pero no tardó en surgir el reverso de la moneda. Al principio, la señorita, Millarca, se quejaba de una gran debilidad. Estaba aún convaleciendo del accidente que había sufrido y no salía de su habitación antes del mediodía. Luego descubrimos de un modo casual que, a pesar de que cerraba siempre la puerta de su habitación con llave, no estaba en ella todas las horas que la creíamos ahí. Un día, de madrugada, la vi andar bajo los árboles, en dirección a oriente. Miraba como una persona en trance. Pensé que era sonámbula. Mi sobrina languidecía de un modo misterioso. Empezó por tener espantosas pesadillas. Luego dijo que recibía la visita de un espectro que a veces se parecía a Millarca y otras tenía el aspecto de una bestia identificable, de una bestia que no podía reconocer,
que daba vueltas alrededor de su cama. No tardaron en presentarse otros síntomas: dolor en la garganta, como si la pincharan con 2 alfileres, la impresión de que se ahogaba y la subsecuente pérdida del conocimiento. ¿Cuál no sería mi emoción al oír describir los síntomas que yo misma había experimentado? Especialmente después de haber oído la descripción de las costumbres y características de nuestra hermosa invitada Carmila. Habíamos llegado al término de nuestro viaje. Ante nosotros se extendían las ruinas de un pueblo, entre gigantescos árboles. Descendimos en silencio del carruaje. Todos estábamos absortos en nuestros pensamientos. Subimos una empinada cuesta y nos encontramos ante el castillo de Karnstein. «He aquí su palacio», dijo el general. Era una estirpe malvada. Resulta difícil creer que incluso después de muertos puedan seguir infectando a la humanidad. «En casa tengo un retrato de Mircala, condesa de Karnstein», dijo mi padre. «¿Le gustaría verlo?» «Desde luego, pero tenemos tiempo de sobra», respondió el general. «Creo haber visto el original y espero convencerme después de explorar la capilla». «¿Cómo? Pretende haber visto a la condesa Mircala, pero si hace más de un siglo que murió. No está tan muerta como la gente cree. Quiero cortar la cabeza del monstruo», respondió el general en un acceso de cólera, golpeando el suelo con el pie y alzando sus manos como si empuñara un hacha invisible y la blandiera ferozmente en el aire. «Le cortaré la cabeza con un hacha, con una hoz, con cualquier herramienta que pueda servir». Mi padre y yo permanecimos en silencio. Al cabo de un rato, mi padre avanzó por la capilla, leyendo cuidadosamente las inscripciones de las lápidas. El general, por su parte, se había apoyado en el muro y se enjugó los ojos con un pañuelo. Las voces familiares de Carmila y la señorita Lafontaine, que en aquel momento se acercaban, me reanimaron. De repente, por debajo de un arco rematado por uno de aquellos monstruos grotescos que brotaban de la imaginación de los antiguos escultores góticos, vi aparecer la seductora figura de Carmila. Me puse en pie para contestar a su sonrisa. De repente, el viejo general lanzó un grito y se interpuso entre nosotras, blandiendo el hacha que un leñador había dejado olvidada. El rostro de Carmila había sufrido una transformación brutal. Retrocedió, pero antes de que yo pudiera gritar, el general descargó el hacha sobre ella con todas sus fuerzas. Carmila pareció inclinarse hacia adelante a consecuencia del golpe, pero en realidad lo que hizo fue coger la muñeca del general con su delicada mano. El anciano se debatió vigorosamente, luchando por soltarse, pero se vio obligado a abrir la mano y dejar caer el hacha. Carmila desapareció como si se la hubiera tragado el aire. El general, tambaleándose, se apoyó en el muro. Sus cabellos estaban erizados y su rostro aparecía empapado en sudor. Estaba pálido como un muerto. Todo lo que acabó de contar sucedió en un par de segundos. No sé si llegué a perder el conocimiento. Lo primero que recuerdo después de la desaparición de Carmila es la voz de la señora Perry, preguntándome: «¿Dónde está la señorita Carmila?». Por fin pude contestar que no lo sabía. El general murmuró: «Querida Laura, márchese inmediatamente de esta tierra maldita. Creo que no verá nunca más a Carmila». La ausencia de Carmila, que en aquellas circunstancias resultaba de lo más siniestro, me tenía inquieta, y mi inquietud aumentó con los preparativos que se hicieron para pasar aquella noche. 2 sirvientas, además de la señora Perry, se quedaron en mi habitación, en tanto que mi padre y uno de los criados montaban guardia ante la puerta. Al día siguiente, tuvieron lugar en la capilla de Karnstein, con las formalidades de rigor, los actos previstos. Se abrió la tumba de la condesa. El general y mi padre reconocieron en ella a la bellísima y pérfida invitada. A pesar de que llevaba enterrada más de 150 años, sus facciones estaban llenas de vida. Tenía los ojos completamente abiertos. El cadáver no parecía haber sufrido el proceso de descomposición. Los 2 médicos que asistían a la ceremonia atestiguaron el hecho prodigioso de que aquel cadáver respiraba, aunque muy débilmente. El féretro de plomo estaba lleno de sangre que empapaba al cadáver. Se trataba de un caso irrefutable de vampirismo. De acuerdo con las antiguas prácticas, alzaron el cadáver y atravesaron su pecho con una estaca. Luego le cortaron la cabeza y del cuello seccionado brotó un chorro de sangre. A continuación, colocaron el cuerpo y la cabeza sobre un montón de leña y le prendieron fuego, hasta que no quedó más que un montón de cenizas. Las cenizas fueron dispersadas a los 4 vientos, y a partir de entonces, la región quedó libre de vampiros. Mi padre conserva una copia del informe de la Comisión Imperial,
con la firma de todos los que presenciaron aquella horrible ceremonia. De este documento oficial he copiado la descripción de la macabra escena. La primavera siguiente la pasé en Italia con mi padre. Viajamos durante un año. Necesité mucho tiempo para que el horror de aquellos hechos fueran disolviéndose en mi recuerdo. Incluso ahora, a muchos años de distancia, la imagen de Carmila se me aparece frecuentemente en sus diversos y cambiantes aspectos. Unas veces es la hermosísima y lánguida joven, otras el monstruo que vi en las ruinas del castillo, y a menudo, en medio de una pesadilla, tiemblo de miedo, porque pienso oír los leves pasos de Carmila que se acercan a la puerta de mi habitación.